tardes. Gracias por el favor de su sintonía de cada sábado. Altagracia Ortiz y una servidora, Doris Pantaleón, le damos la bienvenida a 2x3 en TV. Altagracia, hola. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿cómo estás tú? Bien, yo estoy contenta de que por fin el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Salud, haya comenzado la jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano. Este virus que tiene dos cepas, por lo menos dos cepas hasta ahora conocidas, que son responsables de generar, de crear, de provocar cáncer cervicuterino en mujeres de todo el mundo. La verdad que es una gran iniciativa y debemos felicitar al Estado Dominicano, al Ministerio de Salud Pública, a las instituciones que han hecho posible que por fin República Dominicana ya forme parte de esos 69 países del mundo, decía recientemente la representante de la Organización Panamericana de la Salud, que ya han introducido esa vacuna al esquema nacional de vacunación y de los 40 y tanto o 20 y tanto de las Américas, países. 24 de las Américas, que también lo ha hecho porque es una gran iniciativa que va a llevar a prevenir en un futuro. A la gente le ha llamado la atención de por qué a las niñas de 9 y 10 años se le coloca esa vacuna. Exacto, es que se supone que a los 9 años una niña no se ha iniciado en relaciones sexuales, entonces conviene, se ha visto la eficacia de colocar la vacuna, de aplicar la vacuna justamente antes de que las niñas se inicien a tener relaciones sexuales. Exactamente, porque esa es la mayor manera de prevenir. Y con eso, ¿qué es lo que se busca? Con eso se busca prevenir que en el futuro nuestras niñas o nuestras mujeres, ya en el futuro, tengan cáncer cervicouterino o bajar la incidencia, siempre habrá, sí, ¿verdad? Pero bajar la incidencia de cáncer, que es una de las grandes preocupaciones. Al menos 600 mujeres, cerca de 600 mujeres dominicanas mueren por cáncer, llegan en etapa avanzada los médicos, en etapa 4, cuando es poco lo que hay que hacer. Y a mí me da mucha pena que la Iglesia Católica como episcopado haya tenido que emitir un documento como si autorizara al Estado Dominicano a poner la vacuna, cuando nosotros tenemos un Estado laico, que debe ser quien trace las políticas públicas. De todas maneras despejó ese comunicado por una serie de rumores que andaban y hasta de curas que estaban incitando, y colegios, incitando a no colocar la vacuna, cuando decía la doctora Catalina González recientemente, la directora del Instituto del Cáncer, las niñas de clase acomodada, de clase alta, le ponen la vacuna. Claro. Y el cáncer está justamente en la clase pobre. ¿Por qué no vamos a proteger nuestras niñas para que no sean candidatas a tener un cáncer cervicuterino? Recordemos que es asunto de costos. La idea es que toda la población femenina y hasta masculina, porque a los varones también se puedan vacunar contra este virus, que está presente en el 80%, vamos a decir así, de la población, luego que empieza su vida sexual activa, pero por asunto de costo, pero qué bueno que empezamos. Lo importante es que hayamos empezado. Y quiero, Altagracia, antes de que nos vayamos a la pausa, reiterar un poco lo que son las medidas preventivas con las temporadas de lluvia que han estado afectando a nuestro país, sobre todo el riesgo de todas estas personas que tú la ves sometidas a inundaciones, el riesgo de leptospirosis. Lo importante de que usen sus botas. La doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud Pública, hablaba de botas de hule, botas de goma, para entrar al agua, porque puede estar contaminada con la bacteria. En los barrios se usa mucho también que cuando comienza a llover, los muchachos, eso nos gustaba todo cuando desde que éramos niños, salir a bañarse en los caños, pues las ratas se hacen pipí, se orinan en los techos, y la leptospira, que es la bacteria, entra por cualquier orificio, por cualquier hendidura, por cualquier heridita pequeña que tenemos, y ahí entonces viene la leptospirosis, que es una enfermedad que de no andar a tiempo, de no diagnosticarse rápidamente, es altamente mortal. Es importante que los médicos piensen en esta enfermedad, o sea que si le llegan pacientes con fiebre, sobre todo procedentes de todas estas zonas que hemos visto que se han inundado, pues que piensen en esta enfermedad porque tiene tratamiento. Si se detecta a tiempo, nadie tiene que morir. Así es. Y si te parece, Doris, hoy nosotros vamos a hablar mucho de vacuna y de cáncer cervicuterino. Por eso ahí está la invitación, quédese con nosotros, que después de estos mensajes pues venimos con nuestra invitada de la tarde. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en TV.
Y vamos a seguir como toda esta semana, como todos estos días, hablando de educación en cáncer cérvico-uterino, esa parte tan importante de la salud que es la educación. Y hoy tenemos para eso con nosotros a la doctora Natalia Frías, quien es ginecóloga oncóloga del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavares, el INCAR, quien va a hablar con nosotros sobre todo este tema. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien y muy complacida y agradecida de estar aquí en este espacio, no solamente por el interés profesional de seguir luchando a través de la información de prevencionismo de cáncer, sino ya por ese deber personal que debemos ejercer para apoyar esta gran oportunidad que estamos teniendo frente a la prevención del cáncer cérvico-uterino. Para nosotros un placer, doctora, tenerla por aquí hablando de prevención de cáncer cérvico-uterino. Hablábamos nosotros en la introducción de que por fin el país ya introduce la vacuna del virus del papiloma humano para esa población pobre, vamos a decirlo así, que no tenía esa oportunidad, porque sabemos que a nivel privado existe de hace ya muchos años. Y queremos que usted nos hable, doctora, un poco de eso. Primero, ¿qué es el virus del papiloma humano y cuán importante es prevenir a través de la vacuna? Mira, el virus de papiloma humano son aproximadamente 200 cepas que afectan diferentes partes de la piel y la mucosa de nuestro cuerpo. Hace ya varias décadas que se determinó que es la principal causa del cáncer cérvico-uterino. Más del 98% de los casos de cáncer cérvico-uterino son provocados por infección persistente de virus de papiloma humano de alto riesgo. Sin embargo, es importante anotar, antes que esto, es importante anotar que la infección por el virus de papiloma humano es extraordinariamente amplia. Ok, común. Me explico con números. 80% de las mujeres que han tenido, aunque sea un contacto sexual, en algún momento de su vida van a tener una infección por VPH. 90% de los hombres que hayan tenido, aunque sea un contacto sexual, van en algún momento de su vida a tener una infección probablemente que transitoria de VPH. Pero ahí mismo, ¿por qué? ¿Dónde es que está el virus que es tan frecuente entonces al tener contacto sexual? Ese por qué científicamente todavía no se conoce. Se conocen estas estadísticas que acabo de referir. Okay. Se conoce este comportamiento de afección amplia. ¿Por qué? No se sabe por qué. Parece inherente al sexo. Entonces. Sin embargo, es importante anotar que a pesar de esta cifra tan alta, eso no significa que esa gran numerosidad de población de hombres y mujeres que en algún momento van a tener infección por virus de papiloma humano van a ser cáncer. Perfecto. Okay. Muy buena o aclaración. cervicouterino las mujeres o todo un grupo de otros tipos de cánceres con los que también se vincula el VPH. Por eso también se incluyen hombres, ¿no? Entonces, hay un grupo de ese amplísimo conglomerado, hay un grupo de personas cuyo sistema de defensa, el sistema inmune, no va a ser competente para eliminar esa infección. Entonces, esa infección por el virus de papiloma humano va a persistir. Entonces, cuando esa infección persiste sobre una década, esas son las personas que tienen riesgo de hacer cáncer. Doctora, se ha hablado mucho de la promiscuidad y se asocia un poco todo esto que tiene que ver con el virus. Usted dice que por lo menos una persona que haya tenido por lo menos un primer contacto puede presentarlo. ¿Qué vinculación tiene a la promiscuidad? O sea, ¿qué alto riesgo tiene quizá una persona promiscua a una persona que tenga una sola pareja? El término de promiscuo hoy día tratamos de no utilizarlo. O sea, vamos a hablar más bien de personas que tengan varias parejas o en la trayectoria de su vida sexual o de manera simultánea. No importa, eso es un tema privado. Perfecto. Pero evidentemente sí. Una persona, hombre o mujer, que tenga varias parejas sexuales, evidentemente tiene más chance. Tiene más riesgo. El chance lo va a tener, tiene más chance de
infectarse o exponerse a más cepas. Bien. Por tanto, a más cepas de alto riesgo. Perfecto. Cepas son cada uno de esos tipos de virus que hay dentro del conglomerado de virus de papiloma humano. Entonces, evidentemente, una persona con cambio continuo de parejas va a tener mayor exposición y mayor cambio de cepas y mayor necesidad de parte de su sistema inmune de estar combatiendo diferentes tipos de cepas. Entonces, es una gran, casi tragedia, porque a la población le falta mucha información. Cuando una madre sabe, por alguna razón, que su hija fue diagnosticada, que tiene el diagnóstico, que salió positiva en la prueba a virus de papiloma humano, se hace una tragedia porque me ha tocado a mí orientar personas y llevarla a ginecólogos. Y la madre hace una tragedia, entonces dice, ay, ese virus no se cura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay con eso, La doctora? tragedia no es el drama familiar, el drama humano detrás del diagnóstico. La tragedia ha sido el amarillismo mediático y la desinformación que ha imperado por décadas alrededor de la infección del virus de papiloma humano. Esa es la verdadera tragedia. Y el hecho de que como manejamos la información hoy día, la multiplicidad de medios que hay, la falta de control, eso es bueno, o sea, es bueno hoy en un día sentido. Estamos comunicados al instante, Sí. Todo casi nos llega como que en vivo la información. De inmediato. Sin embargo, no hay filtro, no hay control, no hay forma de que las personas, a menos que sean profesionales de la salud, puedan tamizar qué es cierto y qué no lo es. Efectivamente. Y alrededor de la infección del virus de papiloma humano ha habido sistemáticamente mucha desinformación. Entonces, primero, ya dijimos que el solo mero hecho de tener actividad sexual de cualquier tipo va a exponer importantemente al hombre o a la mujer a tener la infección. Entonces, y estas infecciones ya también dijimos que son transitorias. La mayoría, ¿verdad? La gran mayoría. Es tanto así que creo que ya hace como 10 años que se tiene claro no tomarle pruebas de Papá Nicolau a adolescentes. Bien. Sino empezar el Papá Nicolau a los 21 años. Y esta determinación se decidió y se protocolizó de esta manera precisamente para evitar esas detecciones por infección de VPH, cuya consecuencia iba a ser someter a esa adolescente o esa mujer joven tanto a evaluaciones como a tratamientos innecesarios. Colposcopía, por ejemplo, es un... Colposcopía biosa. Es más, me voy más lejos todavía. Con el último protocolo de prevención de cáncer cervicuterino, que salió ya hace unos cuantos años, se considera maleficente el hacerle un Papá Nicolau a adolescentes o a mujeres por debajo de 21 años, y esto es porque se sabe que la probabilidad de detección de cambios por el VPH son altas. Sin embargo, lo más probable es que ese conglomerado de mujeres no llegue a tener nunca una lesión preinvasiva de alto riesgo, que son las verdaderas precursoras de cáncer cervicuterino. Doctora, ¿cómo se diagnostica el virus del papiloma humano y cuál es el tratamiento? O sea, si existe un tratamiento. Sabemos que usted dice que muchas no van a presentar ningún tipo de lesión, pero ¿se trata? Voy a retomar primero, con respecto a la detección. Tenemos la herramienta de la citología por cualquiera de sus vías. El Papá Nicolau convencional, que conocemos desde siempre, porque fue del siglo pasado, a nosotros siempre. Está el Papá Nicolau en base líquida. La citología per se, el Papá Nicolau, no son pruebas específicas para determinar VPH, pero sí reportan cambios en las células consecuentes al VPH. O sea, el Papá Nicolau señala la sospecha de que pueda haber un VPH. Hace ya también más de una década existen pruebas, diferentes tipos de pruebas específicas que se hacen en mujeres para determinación de VPH. Hay diferentes, hay desde las que solamente reportan si hay VPH o no, las que reportan si ese VPH es de alto riesgo o no,
o incluso las que reportan qué tipo específico de VPH puede estar presente. Pero pruebas de sangre no se hacen. Existen algunas determinaciones que se hacen en sangre, pero no necesariamente son tan específicas ni tienen una utilización tan amplia como determinar directamente por las muestras citológicas. Son más accesibles económicamente y se puede hacer uso de ellas de forma válida, no las estoy invalidando, pero las que son más específicas son las que se toma el espécimen directamente desde el cuello. Entonces, el diagnóstico, las pruebas diagnósticas, hago la acotación, están dirigidas a ser tomadas en mujeres. No existen pruebas que esté dirigido para, y eso es un sesgo, como muchos de los que hay en la práctica médica, no existen pruebas dirigidas para la determinación de VPH en hombres. Entonces, cuando se determina que una persona, que una mujer, tiene VPH, no existe un tratamiento específico para eliminar el VPH del organismo. Bien. Si el VPH va a dejar de reportar su positividad en las pruebas, es porque el propio sistema inmune, el propio organismo se encargó de controlar esa infección. Que es sumamente sabio el organismo, ¿verdad? De hecho, o sea, nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Lo que nosotros hacemos e introducimos en nuestro cuerpo es lo que le transgrede esa perfección. Entonces, nuestro sistema inmune es el encargado de controlar la infección. No existen, y con esto también quiero ser enfática, no existen pastillas, inyecciones, óvulos, cremas, tratamientos, ni baratos ni costosos, dirigidos a eliminar esa infección. Eso es muy importante que se sepa. Lo que sí podemos hacer es prevenir la infección, por lo menos de los tipos de VPH más frecuentes, porque no existen vacunas para todos, sí, pero claro, por lo menos de los más frecuentes, prevenir, o sea, crear a través de la inmunogenicidad de las vacunas, crear defensas de antemano para que cuando esa mujer se exponga, u hombre, porque real y efectivamente está aprobado para hombres también, para que cuando esa persona se exponga a tener una de esas cepas, si entra dentro de las que están cubiertas por la vacuna, entonces ya tener de antemano, por adelantado, ya tener esas defensas creadas. Doctora, el hombre ha llevado históricamente la supremacía en muchísimas áreas, en casi todo, porque la mujer vivió relegada por décadas. Sin embargo, en materia de salud, no solamente con el virus del papiloma humano, sino con otras enfermedades, vemos que siendo el hombre portador, se puede decir, es decir, el transmisor, el que la aporta a la mujer, él no tiene un tratamiento, él no tiene a él no están dirigidas las campañas de vacunación. No sé si existe alguna literatura médica que diga por qué, por ejemplo, o en otros países se privilegia también al hombre, al varón, al adolescente tal vez, para vacunarlo. ¿Qué pasa con eso? ¿Nos puede explicar que no? Porque si una madre dominicana tiene 3 hijos y son los 3 varones, y ella escucha lo de la campaña y dice, a mis hijos, ¿por qué no le ponen la vacuna? Sí, mira, hay varias aristas, o sea, hay varias respuestas a tu pregunta. Primero, de lo más general, en medicina a veces en las investigaciones existen sesgos de género. Doctora, no solamente con... Doctora, disculpe, porque esa es una pregunta amplia que va a tener muchas respuestas y yo quisiera que usted me la contestara mejor después de estos comerciales. Volvemos ahora. Continuamos con esta interesante entrevista con la doctora Natalia Frías, oncóloga. La doctora es experta en prevención de cáncer cérvico-uterino. Doctora, antes de la pausa hablábamos de por qué a los varones en esta etapa en República Dominicana, sabemos que otros países lo hacen, no se han incluido en la vacuna, y si es importante proteger a estos niños, a estos adolescentes contra
el virus del papiloma humano. Les explicaba que para llegar a lo particular de las características de nuestra jornada de vacunación, me iba a ir un poquito primero de lo general a lo particular. Lo general es que a veces en salud, en medicina, en las ciencias médicas existen ciertos sesgos de investigación. A veces cuando se investiga tal o cual tema, se incluye una población, una de las dos, o sea, u hombres o mujeres. Cuando se hicieron estos ensayos, cuando se estuvo elaborando y diseñando la vacuna per se, era con el objetivo preciso de prevención de cáncer cervicuterino, que es inherente solamente a nosotras. Sin embargo, en algún momento también comenté que el virus de papiloma humano no solamente se vincula con cáncer cervicuterino, es el más importante, es el más impactante epidemiológicamente. Y eso valida que en otros países y que las organizaciones de salud que rigen lo que nos norma en la atención de la salud a nivel mundial, ya también hace unos años validó el poder aplicar, autoriza el poder aplicar las vacunas también en hombres, porque el virus de papiloma humano se vincula en menor medida con cáncer orofaringio, de esófago, de laringe, anal, y en todas, de pene, vagina, vulva, seguimos, volvemos atrás a las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En nuestro país, o sea, la vacuna de por sí es costosa. A pesar de que los programas de salud pública reciben ciertos apoyos de estos mismos organismos internacionales. OPS, entonces, por ejemplo. OMS, sí. OMS, sí. Entonces, que gracias a ese apoyo finalmente se pudo introducir en nuestro país. Entonces, se está tratando de, cuando se ha adquirido este recurso, invertirlo de primera intención en la población que va a tener mayor impacto. Yo no puedo hablar, primero porque no tengo la información, ni me corresponde a mí hablar de ello. Desconozco cuáles son los planes a mediano o largo plazo de nuestro programa ampliado de inmunización, que ha tenido importantísimos logros en las coberturas de las vacunas. Desconozco cuáles son los planos a mediano o largo plazo, si se plantea ampliar la edad de aplicación de la vacuna, si se plantea o no incluir a varones. Sin embargo, como se ha introducido, se espera que sí, a mediano o largo plazo haya impacto en protección de esa población que acceda a la jornada que empezó esta semana, que empezó el lunes pasado. ¿Por qué se escoge, doctora, o se inicia, muchas madres preguntan, ¿por qué tan temprana edad? 9, 10 años aquí en el país. ¿Por qué, doctora? La edad mínima aceptada por los organismos internacionales que velan por la seguridad de la vacuna han determinado que la edad mínima aceptable es de 9 años. ¿Por qué 9 a 10 años? Porque la apuesta es administrar la vacuna antes que la niña empiece práctica sexual, antes de que se exponga a el virus a través de la práctica sexual. Y sabemos que en nuestro país, por estudios muy importantes como lo que es la encuesta demográfica y de salud, que se hace periódicamente, demuestra que nuestra población de jóvenes inicia práctica sexual de manera temprana. Tal vez es importante, doctora, ese apunte de la pregunta de Doris, porque hay mucha desinformación aún en la comunidad médica. Por ejemplo, esta semana, cuando comenzó la vacunación, una persona me dijo, sí, yo tengo 30 años, pero mi médico me dijo que me la puedo poner, ya tiene un hijo. Mi médico me dijo que me la puede poner, y digo, pero es contraproducente porque lo que se está recomendando es antes de. Entonces, parecería que también en la comunidad médica hace falta información. Mira, no es a veces tanto, sí, o sea, no niego esa información, pero realmente, si nos vamos a lo que está descrito del recurso de la vacuna,
Se describe que sí, se puede poner hasta los 26 años, ¿no? Ahora, si vamos a hacer un uso óptimo del recurso, bueno, uso racional, como dicen hoy día mucho. Y un uso racional de estos recursos, entonces no tiene tanto sentido invertirlos a una población que ya puede estar expuesta a alguna de las cepas que cubre la vacuna y que tenga solamente una protección parcial con el uso del recurso. Entonces, a eso también tenemos que hacer una diferenciación del manejo de los recursos de nuestro erario público, que son los que se manejan por los ministerios, que en este caso hemos tenido esa extraordinaria alianza entre educación y salud, y bueno, y ya el manejo de los recursos de forma más privada y de forma más individual, por no querer hacer un divorcio, porque práctica médica y privada y los protocolos debieran ser los mismos, ¿no? Ahora bien, o sea, si una persona tiene los recursos para su la adquisición o la aplicación de las vacunas, lo quiere hacer, pues que lo haga. Siempre y cuando se manejen informaciones honestas, siempre y cuando se manejen informaciones claras, siempre y cuando no hayan falsas expectativas con respecto al recurso en que la persona va a invertir. Doctora, antes de introducir la vacuna al país, y se hizo yo sé que usted es una técnica, ha trabajado muchos años en esta materia, ¿se hizo en el país algún levantamiento para conocer cuál era nuestra realidad, a ver si nuestra población tenía información sobre lo que es el virus, sobre cómo se previene el cáncer? ¿Se hizo algo de eso? Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad, cuando digo nosotros me refiero a mi persona en representación y parte del equipo del Instituto Nacional contra del Cáncer, Rosemilia Sánchez Pérez de Tavares, el INCAR. Nosotros participamos en investigaciones de campo realizadas por la New York University. De hecho, algunas de ellas están en vías de publicación en corto plazo. Y se hicieron dos tipos de levantamientos. Se hicieron levantamientos de parte de todas estas figuras claves del sistema de salud, básicamente del sistema de salud y de educación, sociedades médicas especializadas para validar cuál podría ser la aceptación de estos grupos líderes en decisiones de salud en el país frente a la potencial introducción de la vacuna. Pero hubo también investigaciones de campo que se hicieron con poblaciones de padres, con grupos focales, de padres de diferentes tipos de comunidades, de diferentes niveles educativos, de diferentes estratos de nuestra sociedad. Y sí, efectivamente, los resultados de esas investigaciones a través de grupos focales es que primero no hay rechazo, no se demostró que hubiese rechazo a la aplicación o al aceptar que sus niñas fuesen vacunadas, pero sí en todos los niveles existe una necesidad amplia de información con respecto a la vacuna. Y yo agrego de información con respecto a la vacuna y aclarar todas esas concepciones que no muchas veces son las correctas con respecto a la infección del virus de papiloma humano. Doctora, afortunadamente para la comunidad dominicana, para el país, la Iglesia Católica despejó en esta semana también, como que respiramos todo lo que nos duele este país porque sabemos la retranca que puede implicar una desinformación en las redes sociales grande que estaba. Yo le decía en el comentario inicial que hicimos mi colega Doris y yo, que es lamentable que sea la Iglesia Católica la que tenga que decir, sí, está bien cuando no es un organismo científico, pero bueno, despejó esa cuestión. ¿Qué significa esto? Esa es mi opinión, pero usted que es la experta, ¿qué significa que se haya despejado esta campaña de rumor que decía que hasta se iba a esterilizar a las niñas? Mira, yo creo que es de un valor extraordinario. Es un valor extraordinario que la Iglesia lo haya hecho, haya adoptado una posición oficial, como es un valor extraordinario todos aquellos grupos que se han abocado a favorecer, a apoyar la jornada que recién incluyendo se el Colegio inició. Médico.
incluyendo Colegio Médico Dominicano, Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, Sociedad Dominicana de Pediatría, Infectología. Y todos aquellos profesionales que en representación institucional o bien aquellos que tengan la oportunidad de hacerlo ya por mutuo propio, se aboquen a aclarar informaciones. Lamentablemente en nuestro país, yo no sé si tenemos una imaginación muy florida sí. o cuáles son las intenciones que a veces pasa, hay, sí. pero existe mucho intrusismo del voz a voz con respecto a los temas de salud. Y lamentablemente hay una parte importante de la población que le hace mucho caso a todo eso. Voz a voz. Entonces, tenemos que buscar la forma de finalmente adoptar la actitud de empoderarnos de las fuentes de donde proviene la información. Exactamente. No es cierto que un Ministerio de Salud de un país, no es cierto que organismos que rigen la salud del mundo, como la Organización Mundial de la Salud, va a aprobar el uso de ningún recurso que vaya en detrimento de la salud colectiva. Jamás. Es un asunto casi como que incoherente y antilógico, pensar, ¿no? Riñe contra toda lógica, contra toda coherencia, pensar la posibilidad de que eso sea cierto. No existe ningún tipo de evidencia de vínculo entre la aplicación de la vacuna y trastornos de fertilidad. La vacuna de VPH se le reconocen como frecuentes los efectos y las reacciones secundarias de casi todas las vacunas. ¿Qué son, doctora? Que son inflamación y malestar en el lugar donde se aplicó la vacuna. Como casi todas. Como todas, sí. Todos en algún momento hemos sido vacunados. Con mucha frecuencia puede ocurrir que la persona sienta ese malestar general, ese dolor, porque te inocularon, no es tan frecuente. Te inocularon un virus. Puede pasar, o sea, sí. Entonces, todo ese dolor corporal, muscular, que se traduce en la percepción de cansancio el día o dentro de las primeras 24 o 48 horas, eso es común a la vacuna del VPH, a todas, a cualquier otra vacuna de esas que nos han permitido poder decir a boca llena que hay enfermedades infectocontagiosas en nuestro país que se han eradicado. Perfecto. Entonces, esos son los efectos frecuentes de reacciones a la aplicación de la vacuna, así como también que cuando se inyecta o cuando se aplican vacunas a poblaciones adolescentes, entre las poblaciones adolescentes es más común que ocurran desmayos, pero se cree que incluso pueden ser consecuencias a la reactividad a la inyección que a la vacuna misma. Perfecto. Entonces, y si ocurre, en el caso de que ocurriese, es algo que se espera con la inyectar a un adolescente. Entonces, miren, entre cuando se empezó a comercializar, creo que en el 2006, fue que internacionalmente empezó la comercialización oficial de la misma vacuna que se está aplicando aquí. De allá para acá se han aplicado, según datos de la Organización Mundial de la Salud, 100 millones de dosis. Imagínate. Esto es a nivel mundial. En nuestro país se empezó a aplicar a nivel privado desde el 2008. Evidentemente no puedo hablar de ninguna cuantificación y dudo mucho que pueda existir una cuantificación de cuántas dosis se han aplicado en nuestro país. Pero en nuestro país está disponible desde a nivel privado, claro, desde hace casi 10 años. Y no se había desatado campaña. ¿Y alguna vez hemos oído? No. O sea, vamos a hacer ahora como que un poquito detectives, investigadores. Vamos a adoptar un poquito, nunca se ha reportado ningún. Entonces, ¿por qué cuando finalmente a las niñas esta pobres, población de niñas verdaderamente vulnerables por las deficiencias
que todas, sociales y económicas, que pueden afectar. ¿Por qué vetarles ese derecho? A veces se hace difícil entender eso. Sí, bueno, doctora, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito con usted. Gracias. Continuamos esta conversación con la doctora Natalia Frías, ginecóloga oncóloga del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Tavares Sánchez Tavares. Rosa Emilia Pérez de Tavares. Muy largo el nombre. Muy largo el INCAR. Doctora, una pregunta que no se nos puede quedar en esta conversación es, ¿cuál es la situación? Se ha hablado de que 600 mujeres, alrededor de 600 mujeres mueren al año y más de 1000 son afectadas. ¿Cuál es la situación del cáncer cervicuterino y qué es lo que pasa? ¿Por qué la mortalidad es tan alta? Mira, el cáncer cervicuterino compite, siempre ha competido los primeros lugares en afección de nuestras mujeres junto con cáncer de mama. El de mama. Siempre ha habido esa discusión de si uno, si el otro. ¿Cuál es primero y cuál es exacto, segundo? Pero bueno, el tema ya no es tanto eso, sí. A pesar de ser una condición maligna, casi 100% prevenible. Ese es el punto. Compite en los primeros lugares a pesar de ser prevenible. En cuanto a frecuencia, esa es la respuesta. En cuanto a la prevención, ¿qué pasa? El cáncer cervicuterino, antes de ocurrir, tarda más de una década ocurriendo lesiones preinvasivas. O sea, que no es que se desata de inmediato. No, tarda más de 10 años entre que una mujer tiene una infección persistente por el virus de papiloma humano, empieza a tener lesiones preinvasivas de bajo riesgo, esas evolucionan a alto riesgo y estas son las que evolucionan a cáncer. Esas lesiones son en el útero, por supuesto. Estas lesiones son en el cuello del útero. Cuello del útero. Entonces, durante toda esa trayectoria, estas lesiones son detectables a través de la herramienta del Papa Nicolau. El Papa Nicolau convencional, que es el que hemos tenido desde el siglo pasado, y el Papa Nicolau en base líquida, que es una tecnología nueva, bueno, ya no tan nueva, pero que también se tiene disponible hoy día. Entonces, todas estas lesiones preinvasivas son eliminables con tratamientos conservadores. Cuando digo tratamientos conservadores, es que no implican procedimientos radicales y que se pueden hacer de manera ambulatoria en el consultorio. Al erradicar estas lesiones preinvasivas, esa mujer no tiene cáncer cervicouterino. O sea que se puede prevenir perfectamente. 100% prevenible. O sea, de las pocas condiciones cancerosas que podemos decir sin ningún temor de equivocación que es prevenible es el cervicouterino. Bien. O sea que ahí, perdón, Altagracia, ha entrado en juego la mujer que debe ir a hacerse sus chequeos hay muchos actores. Y el médico, quizás. Entra en juego el sistema de salud. El sistema es lo primero, por supuesto. Entra en juego el sistema de salud. Entra en juego, la mujer, porque evidentemente, para que una persona, hombre o mujer, reciba las atenciones que le corresponden, tiene que consentir y tiene que acudir y participar. Entonces, la lucha, la prevención del cáncer cervicuterino empieza con la información. Empieza con la educación, empieza con la concientización de las poblaciones vulnerables con respecto a las diferentes estrategias de prevención. Continúa con el acceso, continúa con que las vías de prevención, ya podemos hablar de la vacuna, seguimos, insisto, también enfatizo, seguimos hablando del Papa Nicolau y ojo, las niñas vacunadas, como quiera, a partir de los 21 años, si son sexualmente activas, deben hacerse su Papa Nicolau. Y las mujeres vacunadas deben seguir haciéndose el Papa Nicolau. Doctora, ¿se conoce la experiencia, por lo menos que yo recuerde, de dos países, que es Cuba y España,
donde el sistema, usted hablaba del sistema, es una responsabilidad del sistema, la detectaba y la mujer tenía que ir. En Cuba, por ejemplo, tienen un sistema político diferente, pero ellos detectaban a la mujer y la hacían hacerse su Papá Nicolau. Sí, ¿qué es lo que pasa? El verdadero impacto, cuando uno aplica una prueba a una población específica, población diana amplia, eso se llama tamizaje. Un tamizaje. O sea, cuando uno aplica una prueba en una población que se presume sana para detectar aquellas que puedan tener algún tipo de problema, se llama tamizaje. El tamizaje con la prueba de Papá Nicolau para la prevención del cáncer cérvico-uterino, cuando verdaderamente se consigue un impacto, es cuando este tamizaje se hace de manera programada. Y ahora lo traduzco. Por eso mencioné el sistema de salud. Cuando hablamos de programas de tamizaje, un programa tiene claramente definida su población diana. Cuando hablamos de población diana, en el caso de cérvico-uterino, son las mujeres dentro de un rango específico de edad. Sabe dónde están esas mujeres, educa a esas mujeres, convoca a esta población, les aplica la prueba y le da respuesta a las detecciones. Y cuando tenemos esta población bien definida a través de programas, podemos medir la cobertura de ese tamizaje. Y a partir de ahí medir el impacto de haber cumplido con buenas coberturas en el tamizaje. Doctora, hablando de impacto, actualmente se habla de que se detectan al año quizá alrededor de 1.500 casos de cáncer cervicuterino. No sé si las cifras estarán bien, las que manejo. ¿Qué se espera a largo plazo, ya con el inicio de la aplicación de esta vacuna? ¿Cómo podríamos reducir esas cifras? Con respecto a tu primera pregunta, en nuestro país tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de números absolutos, porque todavía no contamos con registros representativos de todo el país y sus diferentes tipos de comunidades y poblaciones como para hablar de números absolutos. Tenemos registros hospitalarios de cáncer, pero no hay registros. Y los del SENASA, por ejemplo, la ministra manejó los del Seguro Nacional de Salud, pero lo que ellos pagan. Esas podrían ser estadísticas válidas, parciales, pero son estimadas. Estimadas. Entonces, con respecto al impacto, el impacto de las jornadas de vacunación contra el virus de VPH son de largo plazo. Son de largo plazo cuando estas niñas de 9 a 10 años ya esperamos que en el mejor de los casos, en su adultez, empiecen vida sexual activa, empiecen a esa exposición casi que ineludible, lo dijimos al principio, a los virus de papiloma humano que están cubiertos por la vacuna, tengan menos probabilidad de hacer esas preinvasivas, menos probabilidad, dije, enfatizo también, de hacer esas preinvasivas y luego cáncer. ¿Por qué digo menos probabilidad? Porque, la vacuna que se está aplicando cubre 2 cepas, las más frecuentes, pero hay más. Claro. Perfecto. Y con esto quiero insistir con que aún la población vacunada tiene que seguirse practicando su Papá Nicolau de manera oportuna y sistemática. Perfecto. O sea que la prevención sigue siendo lo fundamental, el chequeo preventivo, ¿se aconseja, doctora, cada qué tiempo hacerse ese Papá Nicolau, ese chequeo preventivo? La recomendación es anual, no hay necesidad de hacerlo en plazos más cortos cuando es en población sana. Una vez al año garantiza que hayan detecciones oportunas de lesiones que tengan que ser tratadas antes de convertirse en cáncer. 1.000.000 de gracias a la doctora Natalia Fría del Instituto Nacional del Cáncer por esta conversación que particularmente yo espero que a ustedes le haya ocurrido lo mismo. Yo he aprendido, cada vez que hablamos con la doctora aprendemos mucho más. Gracias, doctora, y este programa está a su disposición. Muchísimas gracias. A nuestros amigos televidentes, gracias por acompañarnos como cada sábado y será hasta la próxima semana.